En esta ocasión traemos el video sobre las últimas declaraciones que dio la Prietra Linda acerca del conflicto que tuvo con su hermana Flor Silvestre. Me duele que piensen que soy mala, pero la verdad siempre sale a la luz, dijo ella con mucha emoción. Así que no se pierdan este video que va a estar buenísimo. Si ya tienes tu botana favorita y estás con la persona que más quieres, y si aún no estás suscrito al canal, ahora es el momento. Sin más preámbulos, vámonos a lo que te truje, chencha. La Prieta Linda, como contó cuando era joven, siempre apoyó a Flor Silvestre en su carrera, cuidando a sus hijos cuando ella estaba de gira. Flor confiaba en mí para que sus niños estuvieran bien para cuando ella no estaba. Siempre fui como una segunda madre para ellos, relató. Ella recordó que Flor tenía muchas ocupaciones y viajes largos, y en ese tiempo ella se encargaba de todo en casa. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron los malentendidos y rumores sobre su relación. La prensa empezó a hablar de peleas y desacuerdos entre ellas, y que incluso hubo celos por la atención que recibía Flor. Pero la Prieta Linda aclaró que esos rumores eran exagerados. Claro que hubo discusiones, pero siempre fue el amor que le tengo a mi hermana y porque siempre quería protegerla, dijo. Además, reveló que Flor tuvo varios romances secretos, algo que causó tensión dentro de la familia. Cuando Paco Malgesto confrontaba a Flor, ella negaba todo, pero yo sabía la verdad, confesó. También contó que en ocasiones la gente empezó a pensar que ella tenía una relación más cercana con Paco Malgesto de lo que realmente era. Hubo chismes diciendo que Paco y yo éramos pareja. Imagínate, comentó entre risas. La Prieta Linda dijo que cuando Flor regresaba y veía esas habladurías, se enojaba con ella, lo que ocasionó distanciamientos. Pero ella siempre quiso lo mejor para sus sobrinos y para la familia. Al final, el amor por mis sobrinos me hizo seguir adelante, a pesar de los problemas, afirmó. Y aunque la relación con Flor se complicó por momentos, la Prieta Linda aseguró que el cariño entre ellas sigue ahí. Así que esta fue la verdad que la Prieta Linda quiso compartir sobre su historia familiar y los malentendidos con Flor Silvestre. Entonces fue muy claro cuando ella me dijo, ya que me quitaste un esposo, yo no quiero que me quites otro. Porque ella me culpó de haberle arrebatado a Paco Malgesto, cuando en realidad fue ella quien decidió dejar su casa para irse con Antonio Aguilar. Después de eso, traté de mantener distancia de mi hermana para evitar conflictos y me concentré en mi carrera artística. Por suerte, las cosas empezaron a cambiar cuando conocí a Juan Gabriel, quien estaba pasando por un momento difícil, encerrado en Lecumberri, y yo le brindé mi apoyo para que pudiera salir. Alberto, te presento a Keta Jiménez, la Prieta Linda, una gran amiga mía, me dijo él en una ocasión. Para mí fue un honor conocerla y él me escribió varias canciones que terminé grabando en varios discos. A partir de ahí, mi carrera empezó a brillar con más fuerza y poco a poco me fui distanciando de mi hermana y la familia. Porque, ¿para qué quedarse donde no te quieren? Si no te quisiera, no estaría aquí, me dijo una vez. Y así, a pesar de todo, mis sobrinos siempre estuvieron en mi corazón, porque yo los cuidé y me esforcé mucho por ellos. Pero como dice el dicho, el que juzga, juzga según su propia condición. Y como Flor Silvestre era muy coqueta y le gustaba andar con varios hombres, pensaba que yo era igual que ella. Pero la verdad es que yo fui una mujer de un solo hombre y mi prioridad antes que mi carrera siempre fueron mis hijos. En cambio, ella, con tal de buscar el amor, abandonó a sus primeros hijos y rápidamente tuvo otros con su nuevo esposo, que para entonces era su tercer matrimonio. No olviden que también cuidé a Dalia Inés, la primera hija que tuvo cuando se casó con un argentino. Esta niña estuvo bajo mis cuidados cuando Flor se iba de gira por meses, olvidándose muchas veces de que tenía marido e hijos. ¿Qué hacía usted en Argentina?, me preguntaron. Me fui cantando hasta allá con un promotor que me acompañaba, respondí. Ella tiene 5 hijos de 5 maridos. Y yo tengo 3 de un solo esposo. Y según los rumores que llegaban a mis oídos, ella andaba con varios hombres que conocía en las caravanas. No solo estuvo con Luis Aguilar, sino que me contaron que tuvo romances incluso con Javier Solís. Cuando ya estaba casada con Antonio Aguilar, las giras no paraban. Conoció a Javier Solís en la caravana Corona y se dice que entre ellos había mucha química.
Ella admiraba su voz y él quedaba fascinado con su belleza. A mi hermana le encantaba que le dijeran lo hermosa que era. Eso la derretía. «Por Dios, qué bonito», me decía. Y según lo que escuché en los camerinos, se daban sus cariñitos a escondidas, mientras Antonio estaba ocupado con películas y no la acompañaba. Pero no solo eso, también me contaron que en esas giras, en los años 70, llegó el famoso cantante argentino Leo Dan, uno de los artistas más reconocidos en México. Ella, que adoraba la música romántica, tuvo con él un romance apasionado. Leo Dan también quedó cautivado por la belleza y el encanto de mi hermana, quien era un poco mayor que él pero muy coqueta y siempre vestía de manera provocativa para conquistarlo. Se dice que la canción A Pared fue compuesta por Leo Dan especialmente para ella. A mi hermana siempre le gustaron los cantantes románticos y esa debilidad le trajo muchas historias. A pesar de que Flor Silvestre tuvo muchos novios del mundo ranchero, también se dejaba llevar por los galanes del estilo más elegante. Ya no dejaba de escuchar a Julio Iglesias y me volví fanática. Compraba sus discos una y otra vez. Eso hizo que Antonio Aguilar se molestara bastante. Tal fue el caso cuando ella se obsesionó con Julio Iglesias, tanto que incluso le pidió a Antonio que la llevara a uno de sus conciertos en Puerto Rico. «¿Qué le oyes a ese?», le preguntaba. «Parece borrego», decía. «Pues a mí me encanta», respondía yo. Antonio, aunque molesto, la llevó solo para complacerla. Pero en esa relación, quien siempre llevaba las riendas era Flor Silvestre. Ella era la que mandaba en la casa, la que decidía cómo se hacían las cosas. Además, era sumamente celosa con Antonio. Aunque ella lo engañaba, no permitía que él la mirara a nadie más. «¿Quién será esa que me canta? Yo la quiero», decía celosa cuando Antonio trabajaba con actrices. «¿Tú estuviste celosa de mi abuelito?», le pregunté una vez. «Toda la vida», me contestó sin dudar. Pero lo que hacía Flor, según me contaron, era peor, porque mientras ella vigilaba a Antonio, él en realidad era el que recibía menos atención. Una de las mejores amigas de mi hermana en esas caravanas era Lucha Villa, que también era coqueta y le gustaba atraer miradas. Se dice que Lucha tenía sus propios romances con varios cantantes, especialmente porque era la amante fija de José Alfredo Jiménez. Y dicen que Lucha le advirtió a Flor: «Puedes andar con quien quieras, pero a José Alfredo no lo toques, ese es solo mío». Según los rumores, Lucha incluso le dijo que compartía a José Alfredo solo con Alicia Juárez, la esposa oficial, y que no quería una cuarta en ese triángulo. Por eso Flor Silvestre nunca aceptó los halagos de José Alfredo, quien al parecer le echaba a los perros, pero Flor respetaba mucho a Lucha, quien era más fuerte y dominante, y prefirió no meterse con José Alfredo para no perder su amistad. Sin embargo, además de los cantantes famosos, se rumoraba que Flor Silvestre también tuvo romances con varios jóvenes que llegaban a las caravanas por poco tiempo. Era un ambiente lleno de muchachos entusiastas y músicos jóvenes, como los Absence Boys. Lucha Villa y mi hermana tuvieron un problema fuerte cuando Flor conoció a una guitarrista llamado Arturo Durazo, quien tocaba con los Absence Boys. Lucha quería darle celos a José Alfredo, quien andaba con varias mujeres, y por despecho se casó con Arturo. José Alfredo incluso fue padrino de boda, pero la relación entre Lucha y José Alfredo era abierta, quien tenía sus amantes y aún así se quería. Lucha también se casó con Arturo, pero su matrimonio solo duró 3 meses. Lo que nadie sabía, que era el motivo real de la separación, fue que Lucha encontró a Flor Silvestre en una situación muy cercana con Arturo Durazo, su propio esposo. Así es, lo que escuchan, con el mismo marido de Lucha Villa. Esto se empezó a rumorarse en la caravana del Teatro Blanquita y Antonio no pudo soportarlo más. Le pidió el divorcio a ese joven músico, quien se defendió asegurando que fue Flor Silvestre quien lo había seducido primero. Pero Lucha Villa le dijo: «No, acabas de casarte conmigo y ya me andas engañando. Hasta aquí llegamos». Fue el matrimonio más corto en la historia de la Grande de Camargo. Después, Lucha confrontó a Flor: «¿Por qué te metiste con mi marido?». Y según cuentan, Flor le contestó: «Tú me pediste que respetara a José Alfredo Jiménez, y yo lo hice sin miedo, pero nunca me hablaste de estos chamacos que tienen la sangre caliente, y ya sabes cómo es la carne». Lucha le replicó: «No valía la pena, ese muchacho necesita que le enseñen y yo no estoy para eso».
en la barranca te espero, así que si quieres, aquí te lo dejo envuelto en papel celofán, como regalo. Flor respondió: yo solo quiero a mi Tony, como él quiero vivir el resto de mis días. Los demás solo son distracciones, no busco una familia ni nada formal. Somos compañeros de trabajo, y sí, nos damos nuestros besitos y arrimones, pero eso es parte del oficio. Antonio lo sabe todo porque se lo cuento. Así él no se entera por rumores. Me conoció tal como soy y me quiere con mis defectos. Según lo supe, mi hermana solo quería estar con Antonio Aguilar porque le daba estabilidad y prestigio social, pero su comportamiento era extraño y hasta ahora no dejó de sorprenderme. Fiel siempre fui yo, y no me imagino tener tan poca vergüenza para hablar tan abiertamente, pero varias personas me han confirmado lo mismo. En esas caravanas todo estaba mezclado y pasaban cosas muy raras. A mí también me tocó ir en algunos viajes con la caravana, pero yo iba con mi amigo Juan Gabriel, y con él me divertía mucho. Éramos buenos amigos, él no tenía interés en las mujeres, y me parecía un chico original con un talento inmenso. Lo conocí en la cárcel y lo apoyé hasta que lo presenté con el señor Vallejo para que entrara a la caravana. Pero yo siempre respeté a mi esposo y nunca me metí con otros cantantes ni artistas que llegaban de otros países. Con Juan Gabriel lo llevé a la RCA, donde yo grababa, y le pregunté por qué llegaban artistas como Julio Jaramillo y Leodán. Mi hermana tenía una forma provocadora de ser. Le encantaba vestirse con ropa muy sexy para llamar la atención de los hombres. Muchas veces, cuando salíamos al supermercado o a hacer diligencias, usaba shorts tan cortos que no dejaban nada a la imaginación. Antonio siempre le decía que le gustaba cómo se veía, pero ella usaba esa ropa por mucho tiempo, especialmente porque le encantaba atraer miradas. Era muy coqueta, no digo que esté mal ser así, pero lo que no está bien es no respetar la relación o creérselo muy. La verdad que todos saben es que se enamoró de Antonio Aguilar durante las giras y cuando grabaron juntos. Y si pensamos que Antonio estaba casado en ese entonces, es doble error, porque tenía esposa. Desde que empezó a andar con Flor Silvestre, pidió el divorcio, y la esposa de Antonio no armó tanto escándalo. Le dijo: si quieres divorciarte y estar con ella, hazlo. Antonio fue más sincero con su esposa que Flor con Paco. Flor se encargó de provocar a Paco para que se enojara y así tener una excusa para irse. Y como todo se sabe en esta vida, quizás muchos años después de mi muerte, esta verdad salga a la luz, y muchos entenderán por qué ocurrieron tantas cosas alrededor de la vida de Flor Silvestre y su familia. Cuando murió Antonio Aguilar, quise ir al velorio por mis sobrinos, que no tenían culpa de nada, pero me aconsejaron que no fuera porque estaba enferma y apenas podía caminar. El cantante y actor Antonio Aguilar fue sepultado en Zacatecas, y aunque una parte de mí quería estar ahí, otra me decía que no era lo mejor. Me dolían mucho las palabras de una hermana a quien quise con todo el corazón, pero que me lastimó profundamente, así que decidí no ir. Fue muy difícil para mí porque una parte de mí quería estar, pero el corazón me decía que no. Más tarde, cuando mi hermana falleció, quise ir también, pero no tuve con quién ir, y todos estaban ocupados, así que decidí guardar luto y mantener vivos los recuerdos de la niña que fui y del adolescente que fuimos juntas. Flor Silvestre murió a los 90 años, un gran pilar de la dinastía Aguilar. Toda mi infancia quise ser como ella, era mi heroína y siempre quise parecerme a ella. Nunca imaginé que me acusaría de quererle quitar su esposo, ni que hablaría de mal de mí con esas mentiras. Como artista fue excelente, pero como persona no puedo decir lo mismo. Para mí, como madre, lo más importante son los hijos. Y aunque don Antonio fue un caballero con los hijos de sus otros matrimonios, hay que recordar que antes de que llegara Antonio, fui yo quien estuvo al pendiente de sus niños, cuidándolos para que ella pudiera despegar en su carrera. Cuando ella tuvo éxito, se olvidó de mí, pero no me puedo quejar. Aunque no tuve la misma fama, tuve éxito y fui feliz. Cada quien tomó su camino y cada quien decidió su destino. Además, reveló que Flor tuvo varios romances secretos, algo que causó tensión dentro de la familia. Cuando Paco Malgesto confrontaba a Flor, ella negaba todo, pero yo sabía la verdad, confesó. También contó que en ocasiones la gente empezó a pensar que ella tenía una relación más cercana con Paco Malgesto de lo que realmente era. Hubo chismes diciendo que Paco y yo éramos pareja. Imagínate, comentó entre risas.
La prieta linda dijo que cuando Flor regresaba y veía esas habladurías, se enojaba con ella, lo que ocasionó distanciamientos. Pero ella siempre quiso lo mejor para sus sobrinos y para la familia. Al final, el amor por mis sobrinos me hizo seguir adelante, a pesar de los problemas, afirmó. Y aunque la relación con Flor se complicó por momentos, la prieta linda aseguró que el cariño entre ellas sigue ahí. Así que esta fue la verdad que la prieta linda quiso compartir sobre su historia familiar y los malentendidos con Flor Silvestre. Entonces fue muy claro cuando ella me dijo: ya que me quitaste un esposo, yo no quiero que me quites otro. Porque ella me culpó de haberle arrebatado a Paco Malgesto, cuando en realidad fue ella quien decidió dejar su casa para irse con Antonio Aguilar. Después de eso, traté de mantener distancia de mi hermana para evitar conflictos y me concentré en mi carrera artística. Por suerte, las cosas empezaron a cambiar cuando conocí a Juan Gabriel, quien estaba pasando por un momento difícil, encerrado en Lecumberri, y yo le brindé mi apoyo para que pudiera salir. Alberto, te presento a Queta Jiménez, la prieta linda, una gran amiga mía, me dijo él en una ocasión. Para mí fue un honor conocerla, y él me escribió varias canciones que terminé grabando en varios discos. A partir de ahí, mi carrera empezó a brillar con más fuerza, y poco a poco me fui distanciando de mi hermana y la familia. Porque, ¿para qué quedarse donde no te quieren? Si no te quisiera, no estaría aquí, me dijo una vez. Y así, a pesar de todo, mis sobrinos siempre estuvieron en mi corazón, porque yo los cuidé y me esforcé mucho por ellos. Pero como dice el dicho, el que juzga, juzga según su propia condición. Y como Flor Silvestre era muy coqueta y le gustaba andar con varios hombres, pensaba que yo era igual que ella. Pero la verdad es que yo fui una mujer de un solo hombre, y mi prioridad, antes que mi carrera, siempre fueron mis hijos. En cambio, ella, con tal de buscar el amor, abandonó a sus primeros hijos y rápidamente tuvo otros con su nuevo esposo, que para entonces era su tercer matrimonio. No olviden que también cuidé a Dalia Inés, la primera hija que tuvo cuando se casó con un argentino. Esta niña estuvo bajo mis cuidados cuando Flor se iba de gira por meses, olvidándose muchas veces de que tenía marido e hijos. ¿Qué hacía usted en Argentina?, me preguntaron. Me fui cantando hasta allá con un promotor que me acompañaba, respondí. Ella tiene 5 hijos de 5 maridos. Y yo tengo 3 de un solo esposo. Y según los rumores que llegaban a mis oídos, ella andaba con varios hombres que conocía en las caravanas. No solo estuvo con Luis Aguilar, sino que me contaron que tuvo romances incluso con Javier Solís. Cuando ya estaba casada con Antonio Aguilar, las giras no paraban. Conoció a Javier Solís en la caravana Corona y se dice que entre ellos había mucha química. Ella admiraba su voz y él quedaba fascinado con su belleza. A mi hermana le encantaba que le dijeran lo hermosa que era. Eso la derretía. Por Dios, qué bonito, me decía. Y según lo que escuché en los camerinos, se daban sus cariñitos a escondidas, mientras Antonio estaba ocupado con películas y no la acompañaba. Pero no solo eso, también me contaron que en esas giras, en los años 70, llegó el famoso cantante argentino Leo Dan, uno de los artistas más reconocidos en México. Ella, que adoraba la música romántica, tuvo con él un romance apasionado. Leo Dan también quedó cautivado por la belleza y el encanto de mi hermana, quien era un poco mayor que él pero muy coqueta y siempre vestía de manera provocativa para conquistarlo. Se dice que la canción A Pared fue compuesta por Leo Dan especialmente para ella. A mi hermana siempre le gustaron los cantantes románticos y esa debilidad le trajo muchas historias. A pesar de que Flor